Muy buenos días, feliz sábado para todos. Hoy, sábado 29 de noviembre, estamos aquí con Alejandro y con Cristina para poder tener el repaso de la lección para cada uno de ustedes. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar en estos momentos para poder pedirles al Señor sabiduría en este repaso de la lección. Así que oremos. Señor y Dios, te damos gracias por todo lo que tú nos has dado. Hemos venido para hacer un repaso de la lección de esta semana y queremos pedirte, Padre, que cada lección, que cada palabra sea un aprendizaje para nuestras vidas y una preparación para el reino de los cielos. En Cristo lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, este trimestre estamos estudiando el libro Lecciones de Josué acerca de la fe. Y para hoy, 29 de noviembre, estaremos estudiando las promesas, herederos de las promesas, cautivos de la esperanza. Así que, Alejandro, si leemos el versículo de memoria para el día de hoy. Sí, claro, pastor. El versículo se encuentra en el libro de Zacarías, capítulo 9, y vamos a leer el versículo número 12, que dice: Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Amén. Muy bien. A veces somos cautivos de muchas cosas, ¿no? Sí. Cautivos, nos volvemos esclavos de las circunstancias, esclavos del trabajo. Pero ¿qué es eso de ser prisioneros de esperanza? Bueno, ser prisioneros de esperanza es saber que tenemos una promesa, pero que en ese momento no se cumple y nos aferramos a ella, somos obedientes porque sabemos que lo que el Señor tiene para nosotros es algo muy especial y es un reino eterno. Así que eso es ser cautivos de esperanza. Muy bien. No sé, Alejandro, si quiere aportarnos. Yo digo que de cierta manera nos llena un poquito de ansiedad, ¿no? Saber que sabemos que tenemos una promesa que se va a cumplir, pero que no es algo que nos van a entregar Ya. ya en este momento, sino que es algo por lo que no solamente tenemos que esforzarnos, ¿sí? Luchar, sino que no sabemos en qué momento va a llegar. Exacto. La Sí, incertidumbre. es como un sueño, ¿no? Un sueño que nosotros anhelamos que se cumpla muy pronto. La lección nos estaba hablando que Josué repartió la tierra, a él le correspondió hacer ese trabajo después de tener varias batallas. Entonces el Señor le dijo que debía repartir la tierra. Y Deuteronomios 1.8 dice, mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra. O sea, no solo se la entregó, sino también debían poseerla, aunque la tierra todavía no estaba conquistada en su totalidad, pero él debía cumplir esa labor de repartir la tierra a todas las tribus que estaban a este lado, ¿no? La parte del domingo nos está hablando acerca de Edén y Canaán. Así que Dios nombró a Adán y Eva como soberanos de este mundo cuando creó el universo, cuando creó la tierra, y les dijo que debían sojuzgarla, que debían llenarla, y les dio el dominio sobre todo, pero lamentablemente el pecado entró y se perdió la oportunidad de que ellos se mantuvieran como los administradores del Edén, y allí perdimos muchas cosas. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esa caída, de haber perdido el Edén? No sé si la primera pareja, nuestros primeros padres, Adán y Eva, nos dejaron consecuencias por haber perdido la tierra del el jardín del Edén. Del Edén. Claro que sí, porque en el relato bíblico nosotros encontramos que empezaron a caer las hojas, ¿no? Que era algo que no estaba, ¿cierto?, predestinado, el hecho de que se marchitaran los espinos y el hecho de que ellos fuesen expulsados de ese lugar tan especial, ¿no? Y sobre todo el hecho de esa comunión con el Creador. Eso que es lo que más afectó la, el hecho de que ellos ya no fuesen los administradores de esa tierra. Y además podríamos agregar que
esa relación que había entre Dios y el hombre se resquebrajó, ¿no? Porque vuestros pecados han hecho separación. Por ende, el Señor dijo, maldita Esta será la tierra. será la tierra, ¿no? Pero también después de eso vinieron los patriarcas y el Señor dio promesas. ¿Cómo percibió Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas esa promesa de que el Señor estaría restaurando la tierra o les iría a dar a ellos la tierra que perdieron nuestros primeros padres? Porque la lección habla acerca del Edén y Canaán. Entonces, Alejandro, ¿qué nos puede aportar? Pues importante primero decir que el Edén, pues era un espacio donde donde Adán y Eva estaban, digamos, todos los días viendo el mismo carácter de Dios dentro de la naturaleza que podían apreciar y que prácticamente estaba bajo su dominio. Con esta nueva tierra, que pues no era, digamos, como tal un terreno pequeño, sino que habían muchas tribus que estaban ocupando diversos terrenos, ellos tenían que buscarlos porque Dios les había dado la promesa de que pues iba a ser el terreno de ellos, pero no, ellos no tenían un ejército como tal como para poder ir y pelear y luchar por ellos, ¿no? Muy bien, nosotros podríamos decir que cuando perdimos el jardín del Edén, Canaán era como esa otra tierra prometida, Prometida. ¿no? Que el Señor nos había dado, era como ese jardín, pero en otra esfera, ya con el pecado Pecado. actuando en la humanidad. Y yo pienso que el Señor hizo varias cosas. Una de ellas fue que Dios tenía un plan. Ujú. Y el plan, pues en primera instancia, fue que otorgó a Adán, a Abraham, otorgó a nuestros patriarcas la Canaán. Era como el hecho de poder decirles a ellos, mire, se perdió el jardín del Edén, pero les estoy dando una tierra nueva. Ellos venían de ser esclavos, o sea, no veían cosas bonitas, no veían cosas agradables, vivían en el barro, vivían en circunstancias muy duras, muy difíciles. Y por lo tanto, el Señor como que hizo un plan. Y la primera fase fue entregarles a Adán, a nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, la tierra por heredad. Y en segunda instancia, Dios le quería quitar a las naciones, ya entrando a Canaán por medio de Josué y del pueblo de Israel, quería quitarle a todas las naciones esa tierra para entregársela al pueblo. Ahora ellos, cuando vieron esos frutos abundantes, ¿no? Uvas, vieron qué más, que fluía, dice la Biblia, leche y miel. Yo no sé cuando se dice que fluía leche y miel, ¿cómo era eso? Y a veces trato de imaginarme, ¿no? ¿Cómo es eso de que fluía leche y miel? Pero la Biblia dice que entre dos cargaban un ramo, un Racimo racimo de de uvas. uvas. Así que debía ser una tierra espectacular. Y esa es la tierra que el Señor les quería entregar. Y por eso despojó a las otras naciones. Pero no quería decir tampoco que Dios no quería darle a las otras naciones una oportunidad. Ahora estaba estableciendo a Israel para que ellos fueran los representantes de Dios y conquistaran las naciones, porque ellos también tenían derecho a la eternidad, ellos también tenían derecho al cielo. Y creo que otra de las fases, no sé, podría ser que el Señor quiere restaurar esa tierra para nosotros y Así es. llevarnos al cielo, ¿no? Eh, Ahora hasta que Dios no rechazó a esas personas, ¿no? Ellos primero rechazaron a Dios y por eso fue que el Señor tuvo que intervenir para despojar la tierra, porque como a todos nosotros también se nos da la oportunidad de salvación, solo que unos deciden seguir a Dios y otros no. Y ellos decidieron seguir a sus dioses y no establecerse como a Dios su único rey, por eso fueron despojados de esa tierra, ¿no? Bueno, hay una pregunta, dice, ¿qué significa para nosotros como adventistas vivir como herederos de las promesas? ¿Qué significa eso para nosotros, según Hebreos? Pues yo creería que nosotros que pues hemos tenido la oportunidad de leer y estudiar la Biblia,
y que hemos visto cómo en un principio esa tierra pues era de Adán y Eva. Luego pasamos a leer cómo ese nuevo paraíso, por decirlo así, se les daba al pueblo de Israel. Más aún para nosotros, pues digamos que la esperanza es aún mayor porque para nosotros esa promesa no es en este mundo, Exacto. sino que nosotros tenemos como nuestra visión la Canaán celestial. Amén. Entonces yo siento que para nosotros es como una promesa mucho más especial. Sí, claro. Hebreos dice que estableció el pacto sobre mejores promesas. Así que hoy en día Dios nos ha dado a nosotros, tenemos la oportunidad de las mejores promesas, que no es una heredad de esta tierra, porque el pueblo de Israel está tomando posesión de la Canaán, pero nosotros estaremos tomando posesión de la tierra que el Señor ha preparado para nosotros en la eternidad. Ahora, Ahora, sí, pastor, ahí cuando nos habla de vivir como herederos de la promesa, es el hecho de nosotros tener presente que nuestro diario vivir debe ser una vida de obediencia, de amor a Dios, ¿no? Porque para estar en este lugar, al igual que el pueblo de Israel en la Canaán terrenal, tuvieron que cumplir con ciertas cosas, de igual manera nosotros. Entonces, esto nos demanda a vivir en obediencia, a vivir en amor y vivir sirviéndole al Señor, porque si no disfrutamos desde aquí esa promesa, pues no vamos a estar gozosos con Jesús en el cielo. Es una promesa con condiciones. Exactamente. condicional, ¿no? Muy bien, la parte del lunes nos está hablando acerca de la tierra como un don. Así que ser dueños de una tierra nos ofrece a nosotros algunas cosas. Primero, tener una identidad física, ¿no? Una identidad para saber, no, es que esto es mío, dónde están los límites, hasta dónde puedo ir en mi propiedad, ¿no? La tierra en ese entonces era sinónimo de libertad. La gente pues tenía esa certidumbre de que tener esa tierra que el Señor estaba dándoles, les estaba dando también la libertad a cada uno de ellos. Y había una relación especial entre el dueño de la tierra, que es Dios, Dios. e Israel, ¿no? Así que la tierra era un don, era un regalo que Dios les estaba dando al pueblo de Israel. Por eso dice el Salmo 24:1, de Jehová Es la tierra es la y tierra y qué y más, su plenitud. el mundo Y Y los los que que en él habitan. y habitan. los que en él habitan. Muy bien. Así que está el ejemplo del dueño de una casa, ¿no? El dueño de una casa, pues, es quien procura, debe mantener, debe hacerle mantenimiento a la casa, al techo, a las paredes, etcétera. De igual modo, El arrendador. el arrendador, Porque yo debo cumplir yo debo en cumplir, cuidar ese lugar, ¿no? El hecho de que no sea mío no quiere decir que lo voy a destruir. Por el contrario, debo cuidarlo más porque no es mío. muy bien. Pero también tenemos en cuenta que Dios es el dueño de esta tierra, así que Él es el proveedor, Él es podríamos decirlo, nuestro arrendador, porque Él nos da la lluvia, Él nos da el sol, Él nos da todo lo que nosotros necesitamos. En ese tiempo el Señor protegía las cosechas. El Señor, mire que el pueblo egipcio tenían el río Nilo, y en el río Nilo sacaban el agua para irrigar los cultivos y dependían era del agua del río Nilo. Pero el pueblo de Israel no dependía del agua del río Nilo, dependía era de la bondad del dueño. Así que Dios mandaba la lluvia temprana, mandaba la lluvia tardía, hacía que las cosechas brotaran, que crecieran, que se fructificara todo, controlaba el clima para que Israel estuviera confiado de que Dios estaba al frente de todo. Por eso la tierra era un don, ¿no? Era como un recordatorio de que dependían 100% de las bondades de Dios. Y Entonces, de cierta manera, pues no se metía mucho el yo, ¿sí? Como yo trabajé por esto, esta tierra está así gracias a mí, sino que se delegaba eso y se confiaba plenamente en que Dios era el proveedor para que ellos pudieran mantener sus cultivos y sus familias. muy bien. O sea que vivían en una actitud, una acción de gratitud la mayoría del tiempo, ¿no? Sí. Y Porque que dependiendo de Dios, ¿no? ujú, De cierta manera es como
nos recuerda mucho al jardín del Edén. Adán y Eva dependían 100% de las bondades de Dios. Bueno, Hebreos, el capítulo 11, el versículo 8 al 13 dice, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa. El versículo 10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y el 13 dice, en la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando. Y ahí viene una partecita, creyendo que eran extranjeros Y peregrinos. y peregrinos sobre la tierra. No se aferraban a lo material. Sí, porque es que finalmente no somos dueños de nada, ¿no? Nosotros Ujú. hoy en día no somos, y ellos no eran dueños, o sea, nosotros somos pasajeros en esta vida, somos extranjeros. Por eso nuestra ciudadanía debemos tener claro que no está en esta tierra, sino está en la eternidad. Amén. Para nosotros hoy en día, vivir como extranjeros, ¿qué significa para nosotros vivir como extranjeros esperando la ciudad de Dios? Cristina, ¿qué? Vivir como extranjeros es dependiendo totalmente del Señor, ¿sí? Entendiendo que nada de lo que yo tengo, ni nada de los logros que yo haya podido tener en mi vida son por voluntad propia, porque todo me lo da Dios, la sabiduría para aprender, la salud para trabajar, las habilidades para realizar las cosas, el poder trabajar, todo depende de Dios, solo que nosotros pues a veces somos autosuficientes y creemos que es por lo que hacemos con nuestras manos o lo que logramos que es nuestro. Entonces, es aprender cómo a despegarnos de esas cosas y vivir aferrados a esa promesa a pesar de las circunstancias que se puedan presentar. Saber que viene algo mejor más adelante y que debemos aferrarnos a eso y confiar en el Señor de que todo será mejor. Pues es mi experiencia. Yo a veces pienso que, eh, bueno, Dios es el arquitecto divino, ¿no? Ujú. ¿Cómo diseñó las calles de oro? ¿Cómo diseñó la ciudad? ¿Cómo diseñó el río? Y dice que al lado y lado estaba el árbol de la vida. Yo no sé cómo, lo que sí sé es que el Señor nos lo prometió a nosotros y que es para que nosotros estrenemos Sí. esa ciudad que está en el cielo. Por lo tanto, no nos aferremos a las cosas que no son. Somos pasajeros, somos extranjeros y debemos seguir adelante preparándonos a pesar de las dificultades, de las luchas, de las enfermedades, aún a pesar de las alegrías, del éxito que podamos tener en la vida, no aferrarnos a ellos, sino saber que Dios tiene algo mejor para nosotros. Amén. Muy bien, la parte del martes dice el desafío de la tierra. ¿Cuál era ese desafío? ¿Qué nos dice Josué 13:7? Josué dice, reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. ¿Sí? Muy bien, Dice, así que tenían ahora el desafío conquistar. De luchar. de luchar, ¿no? El desafío de la tierra, de lucharla y también de conquistarla, de repartirla. Y el Señor le dijo, reparte pues ahora esta tierra. Porque es que Dios tenía un panorama claro como arquitecto divino, sabía quién podía estar en cada lugar y fue dado por suertes, ¿no? No dejó de que, a ver cuál familia necesita, no, es que yo soy más grande, yo soy más pequeño. No, Dios sabía en su sabiduría a quién darle cada parte. No sé cómo se repartiría, dice que fue por suertes, ¿no? Sí. Lo que sí sé es que Dios estaba al frente haciendo ese trabajo de repartir, ¿no? Conquistarla plenamente era un compromiso que tenía el pueblo de Israel. Humanamente parecía difícil, ¿no? Imposible. Ujú. Es- Porque era un pueblo que no estaba acostumbrado a la guerra. Esclavos, Ajá. Sin entrenamiento, sin entrenamiento, sin armas. sin armas. Imagínense sacando las palines con los que hacían El ladrillo. el ladrillo y vamos a pelear. O sea, no, como que no había mucho sentido en eso, ¿no? Entonces es allí donde ellos no se podían ufanar
de que ellos estaban conquistando la tierra, sino que Dios era el conquistador de ella. Dios era no solo el dueño, también era el conquistador y era el que se las estaba otorgando a cada uno de ellos. Así que, aunque eran ciudades casi inexpugnables, habían murallas, Dios obró y Él se encargó de pelear las batallas por Israel. Ahora, la pregunta es, ¿cómo ahora nosotros, haciendo un paralelo, cómo podemos hacer para conquistar nuestra salvación? ¿Qué piensan ustedes? Pues de ninguna manera podemos por mérito propio tener la salvación, ¿no? Yo creo que eso es algo que nosotros ya lo tenemos muy claro, sabemos que es por la gracia de Dios. O sea, Sí. Efesios 2, 8 y 9 dice, Dice, porque por gracias, soy salvos por medio de la por medio de fe la fe. en Cristo Jesús. Entonces es por fe que soy salvo, pero a medida que yo me relaciono con Dios, voy haciendo cambios en mi ser para poder estar en la Canaán celestial. O sea, Alejandro. Sí, de hecho ahí continúa diciendo, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, al igual de que ellos dependían 100% de Dios para alcanzar los resultados de conquistar las tierras que tenían que ir a conquistar sin la experiencia de guerra, asimismo nosotros tenemos que depender enteramente de Dios y pues digamos que eso se logra a través del estudio de la Biblia, teniendo una conversación, un devocional constante con Dios, hacer que nosotros dependamos 100% de lo que Dios quiere para nosotros. Sí, así es. Allí también podríamos decir que el Señor espera algo de nosotros, ¿no? Sí. Aceptarlo, buscarlo, pero Y también obedecerle obedecerle. y vivir siempre agradecidos con Él. En la parte del miércoles habla acerca del jubileo, ¿no? Jubileo. La forma como se debía conservar el regalo que Dios tenía para su pueblo. Levíticos, el capítulo 25, 23 dice, la tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra mía es. Y ahí está enfatizando que nosotros no somos dueños, que el dueño era Dios. Pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. ¿Cuál era la finalidad, según lo que leímos en Levíticos, del año sabático y del jubileo? Para mí era como, pues a mí me parece que es muy bonito la finalidad, porque el punto era que los menos desfavorecidos lograran tener algo de esa tierra. Entonces, durante todo el año, las cosechas que lograban la tierra eran exclusivamente para las personas pobres. Exacto. Y Dios lo había determinado de esa manera porque pues, quería que todos recibieran, los favorecidos y los no favorecidos. También simboliza libertad, ¿no? Porque también menciona dentro del jubileo que aquellos que eran esclavos también durante ese tiempo podrían ser libertados y hace referencia también a la dependencia de Dios, porque mire que durante un año no se labraba esa tierra, ¿no? Se vivía de los frutos, ¿sí? Entonces miren cómo, porque usted de pronto puede hacer provisión para 2, 3 meses, ¿cierto? Pero ya vivir todo un año solo por la providencia de Dios era una fe y una dependencia total de Dios. Entonces, así como debería ser a nuestro tiempo, ¿no? Porque esa es una de las pruebas que como pueblo de Dios tendremos que enfrentar al final. Saber qué es depender totalmente de Dios cuando sea la crisis final. Sí, las tierras fueron repartidas por suertes y después de eso nadie podía cambiar ese No. derecho ni podía venderlo, ¿no? No. Que se lo cambio por tal cosa, a no ser que la pobreza lo obligara a hacerlo. Era en extrema pobreza que debían venderla, pero yo pienso que a veces esa extrema pobreza era una falta ¿De fe? no, yo pienso que era más la ineptitud de la persona de administrar lo que el Señor Sí, le claro. había dado, porque es que no le había costado nada. Sí. Sí. O sea, el Señor les entregó una tierra. Imagínense que a mí me entreguen 2 hectáreas y con una tierra que fluye leche y miel, una tierra que da los frutos de la abundancia. El dueño de la tierra mandaba el agua, mandaba el sol, mandaba la lluvia tardía y se podía reproducir. Y si yo la perdía, era por mi ineptitud, era por mi falta de sabiduría. Entonces muchos caían en la esclavitud y era la única forma en que se podía vender la tierra. Sin embargo,
esa tierra se podía redimir. Un pariente cercano podía decirle, bueno, en el año 20 yo compro la tierra porque ese es de mi tío, quiero mucho a mi tío y le devuelvo la tierra, tío. Y el que había comprado no podía negarse a eso, porque la tierra era a perpetuidad de las personas y no se podía vender, pero Vender. tampoco se podía negar la oportunidad de negociar de quien había comprado, ¿no? Y Dios quería enseñarnos que muchas cosas bonitas, ¿no? Que Él, yo siempre digo y tengo esa expresión que Dios siempre nos mira con ojos bonitos, Ujú. con los mejores ojos porque nos ama. Y Amén. quería darnos a entender a nosotros que de igual manera Él tiene una tierra que aunque la perdimos, vino Cristo Jesús, nuestro pariente más cercano, y Para redimirnos. la compró para entregárnosla nuevamente, ¿no? Y por eso yo creo que cuando el Señor nos lleva al cielo, estemos en el milenio, escuchando todas las bendiciones y cosas bonitas que Él quiere darnos, y nos devuelva a la tierra, porque volveremos a este lugar Ujú. después de los 1000 años, Después de los entonces miraremos lo que Adán y Eva entregaron y lo que el Señor compró con su sangre para cada uno de nosotros. Amén. Así que la parte del jueves dice, La eh, tierra la lección dice que la tierra restaurada. restaurada. Muy bien. ¿Qué podemos decir de ello, Alejandro, Cristina, acerca de la parte del jueves? Que requería como ciertos términos, como, digamos, llevarnos al arrepentimiento, el confesar los pecados, para poder, Ujú. pues digamos que en primera instancia ellos habían perdido la tierra, ¿sí? Ujú. Pero digamos que Dios, como lo veníamos hablando ahorita, nos mira siempre con ojos de amor y Él quería devolverle esa tierra a ellos. Solo que no se las podía devolver si ellos pues no se habían arrepentido y de lo que habían hecho, ¿sí? Entonces, una vez ellos lograron llegar a ese arrepentimiento y confesar sus pecados a Dios, Dios les restaura la tierra que ellos habían perdido. Entonces, para mí es más como Dios nos ama tanto que no nos quita las cosas permanentemente, sino que espera a que nosotros volvamos a Él para Él decirnos, mira, yo te estuve esperando todo este tiempo y aquí tienes lo que yo te había guardado. Es como cuando la mamá guarda el bocadito al hijo, ¿no? Dice el libro de Jeremías, el capítulo 24, el versículo 6, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien. O sea, Dios estaba mirándolos con ojos bonitos y los volveré a esta tierra, los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Eso fue pues a causa de la desobediencia del pueblo perdió, ¿no? Vino otros pueblos, arrasaron, los Claro. destruyeron, pero cuando ellos hicieron algunos pasos, como decía Alejandro, ¿no? Confesaron sus pecados, Se se arrepintieron. arrepintieron y además de ellos no solo confesaron, se arrepintieron, sino que también buscaron a Dios de todo corazón. Dios siempre los miraba y decía, ay, mis hijitos, ¿no? Y volvía a abrazarlos y les daba la oportunidad de que ellos nuevamente pudiesen ser Exacto. restaurados. Y esa restauración se dio también a través de Jesucristo, ¿no? Que es la esperanza para nosotros hoy, saber que podríamos estar en esa tierra nueva gracias a ese sacrificio. Ellos lo veían, el poder entrar a esa Canaán terrenal, y nosotros lo vemos es esa restauración a través de Jesús y poder estar en la Canaán celestial. Sí, y poder entender que el único que puede restaurar y que puede devolvernos lo que el diablo nos robó Es es Jesús. Cristo, Cristo Jesús. es Ujú. Cristo Jesús, ¿no? No, ellos no tenían méritos, no podían hacer nada. Mm. Y, y dice el libro de 2 de Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios Dios son son sí sí y y en en el él amén por medio de nosotros nosotros para para la la gloria gloria de de Dios. Dios. Todas las promesas son en Dios, pero también son De para la Dios. gloria de Él. Así que en Él recibimos bendiciones ahora y también en el futuro la herencia que Él ha preparado. Eh, San Juan, el capítulo 14 dice, no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí. Miren, en la casa de mi padre muchas moradas hay, voy pues a preparar un lugar y cuando me haya volveré
Y entonces el Señor quiere llevarnos y no solo quiere restaurar la tierra, quiere restaurar nuestras vidas, quiere darnos una manera mejor de vivir. Y por eso es que nosotros no podemos aferrarnos a esta tierra. Aunque el Señor nos pueda dar algún bien, nos pueda dar alguna propiedad, son pasajeras, son cosas que en algún momento también se irán. Viene un terremoto y ¡fu! Se acabó, Se acabó todo. viene una recesión económica y quedamos en quiebra. Así que no podemos hacer de ellas nuestra esperanza, ¿no? Sino nuestra esperanza es Cristo Jesús, el que murió en la cruz, el que nos redimió, el que restaura nuestras vidas a cada instante. Cuando muchos estaban allí en el mundo, en medio de los vicios, vino Cristo y Y los nos rescató, les restauró la vida y les dio una mejor manera de vivir. Así Amén. que el Señor tiene un reino preparado, eterno, para cada uno de nosotros. ¿Por qué debemos confiar en esas promesas? Porque son verdaderas. O sea, si nosotros entramos a mirar cómo Dios nos ha venido llevando, trayendo, ¿cierto? De su mano poderosa, sabemos que es verdad, solo que a nosotros a veces nos falta fe, nos falta creer, somos desobedientes, ¿cierto? Y por eso a veces decimos, no, de pronto no se puede, pero Dios es fiel y verdadero. Y como lo mencionaba Alejandro en algún momento, o sea, hemos estudiado la Biblia, conocemos y sabemos que lo que hizo con el pueblo de Israel terrenal, lo está haciendo con nosotros de una manera espiritual en este momento, ¿sí? Y que llegará el tiempo que nos sostendrá como sostenía el pueblo de Israel. Entonces debemos aferrarnos a esa promesa y creer que Él es real y que lo va a hacer. Sí, y también poder comprender que tal vez hemos tenido decepciones en esta tierra por las promesas que entre seres humanos nos hacemos, ¿no? Ok, sí. Y entonces a veces esa fe también se debilita, ¿no? Y pensamos que Dios es igual. No, No, pero Dios es fiel. Dios no es hombre para que mienta, ¿no? sí. Bueno, concluyamos. ¿Qué puede concluir con la lección de esta semana, Alejandro? Que las cosas no dependen de nosotros, el llegar a la tierra Ujú, prometida que tanto anhelamos no depende de nosotros, afortunadamente, sino sí. que depende de cómo nosotros confiamos en las promesas que Dios nos ha dado a nosotros. Cristina. Pues de mi parte es seguir aferrándonos al Señor cada día, ¿no? Dios es maravilloso y tiene grandes cosas para nosotros y debemos creer en Dios y creerle a Dios, creer que Él va a hacer las cosas para nosotros lo mejor y que si algo no sucede conforme nosotros queríamos es porque Dios también tiene algo mejor para nosotros. Muy bien, y pues también poder comprender que nosotros no somos dueños de nada, somos, el dueño es Dios, somos extranjeros, somos pasajeros en este mundo y nuestra confianza debe ser puesta en el Señor. Tiene Amén. una promesa especial, vendré y os llevaré. Así que no olvidemos esa promesa, aferrémonos plenamente y confiemos en el Señor de todo corazón. Que el Señor Amén. bendiga nuestras vidas hoy y siempre. Vamos a tener una palabra de oración, así que no sé si Cristina, que es la dama Bueno, aquí, nos puede ayudar con la bueno, oración. vamos a orar. Querido Dios y Padre, en esta mañana te damos gracias por la oportunidad de poder compartir el estudio de tu palabra a través de la lección de escuela sabática. En ella nos has enseñado, Señor, que somos peregrinos en esta tierra. Ayúdanos a entenderlo y a vivir, Señor, conforme a tu santa y divina voluntad, despojándonos, Señor, de aquellas cosas que nos quieren atrapar en este mundo y querer tenernos aferrados, Señor. Ayúdanos a vivir confiados en ti y no desconfiar nunca, Señor, de esa bella promesa de que vendrás por nosotros para morar contigo por la eternidad. Bendice a cada hermano de la Iglesia Jardín, Señor, y a quienes nos acompañan a través de la lección en esta mañana. Bendíceles sus vidas y dirígeles, Señor, en cada uno de los aspectos, Señor. Gracias por tus bendiciones y tus cuidados en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bendiciones, que el Señor les guarde cada día.